Hola, bendiciones. Dios te bendiga grande y ricamente. Espero que donde quiera te encuentren, las bendiciones de Dios te acompañen. Dios es bueno y maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de leer la palabra de Dios por libros. Estamos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y de esta forma damos en esta noche por terminado la lectura de este libro. Antes vamos a orar pidiéndole a nuestro Dios siempre la dirección, siempre la guía, siempre esa guianza para nosotros y para ustedes que están allá, y que nos hable a través de su santa y divina palabra. Señor, te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Tú eres bueno y misericordioso. Señor, háblanos a través de tu palabra. Enséñanos a través de ella cuando la leamos. Que tú nos hables, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias, oh Dios. Señor, bendecimos a los que pueden conectarse en vivo y a aquellos que lo ven luego, Dios mío, de grabado. Señor, tú les puedas hablar también a través de tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, estamos leyendo el libro de 2 de Timoteo. Hoy nos corresponde el capítulo número 4. Dice así la palabra de Dios. Verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He acabado, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos.
El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien, entonces, de esta forma he terminado de leer el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4 en el día de hoy. Y en todos estos 4 días hemos leído este libro, lo cual tiene mucha enseñanza en ese momento para Timoteo, que es el que recibe la carta, y hoy para nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es oportuna para cada momento. Ahora, ¿qué está el apóstol Pablo diciendo en este capítulo 4? Primero, le está dando unos consejos a Timoteo. Y en el 4.1 le dice estas palabras. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso lo dice en el verso 5. En el 9 dice, procura venir pronto a verme, ¿sí? Y en el 13 le dice, trae cuando vengas el capote. En el 15 dice, guárdate de Alejandro. Y en el 10:21 dice, procura venir antes del invierno. Y en esta noche he estado diciendo que el apóstol Pablo escribe la segunda carta de Timoteo con el fin de dar unas instrucciones básicas, personales y oportunas a Timoteo. También esa carta lleva el propósito de solicitar a Timoteo que vaya pronto, que vaya de regreso a donde está el apóstol Pablo. Recordemos que Timoteo está en Éfeso y se dice que Pablo estaba en un lugar llamado Roma. Entonces, él debía ir pronto, porque la carta lleva un mensaje de urgencia, un mensaje donde es oportuno la celeridad. Y ahora dice allí en el verso 9, dice en el 4:9, procura venir pronto a verme. ¿Sí? También en el verso 15, en el verso 21, también dice así: procura venir antes del invierno. Por lo tanto, los grandes teólogos, los que estudian la palabra de Dios, los que la estudian con la hermenéutica, dicen que esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo de 13 que escribió él. Y esta carta lleva un mensaje de urgencia para Timoteo, que es el joven que se une al apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Entonces este joven se une a los viajes misioneros del apóstol Pablo, se une a esa campaña misionera, y ahora el apóstol Pablo ya está a punto de morir. Y antes de morir quiere entregar ese manto profético. ¿Cómo nosotros de alguna manera podemos descubrir, ¿sí?, que él está de alguna manera para ser dado, para tener la muerte inmediata? Bueno, dice en el 4:6 estas palabras. Dice así: procura, vamos a empezar desde el 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora en el 6 dice así: procura, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ¿sí?, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces se dice que esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo, y la escribe con un mensaje de urgencia para Timoteo. Quería dejarle, ¿sí?,
las últimas instrucciones a través de una carta, pero también quería verlo para entregarle un manto profético, para entregarle esa unción que a través de la palabra de Dios, y cuando nosotros leemos las sagradas escrituras, sabemos que esos hombres de Dios, antes de morir, siempre le entregaban esa responsabilidad a otros siervos que iban detrás de ellos. ¿Sí? El caso de Elías. Y hay muchos casos. Entonces, aquí estamos mirando al apóstol Pablo que le está escribiendo a Timoteo. Procura venir pronto a verme, lo dice en el verso 9 y también lo dice en el verso 21. ¿Sí? Procura, y cuando vayas a venir, le da unas recomendaciones, ¿sí? Para que él de alguna manera le hiciera y le llevara. Allí, por ejemplo, en el verso 18, dice así. En el 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa es una recomendación donde Él le está diciendo a Timoteo: yo he quedado solo, ¿sí? Yo he estado solo en todo esto. Empezando desde la defensa, él dice aquí en el 16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Esto es bueno saberlo y leerlo y de alguna manera entenderlo, porque todo siervo de Dios que está acompañado en cierto momento se va a ver solo. Y aquí encontramos en este caso a Pablo. Pablo estuvo a personas en los viajes misioneros que él estuvo, se adhirieron a su viaje misionero muchas personas. Pero cuando él estaba en el momento de un juicio, dice que lo dejaron solo. Mire cómo dice aquí: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Eso es bueno para cuando la persona tiene un liderazgo, ¿sí? Entonces, cuando la persona, sea mujer o sea hombre, que mantiene un liderazgo, se dice que los líderes, pese a que están rodeados de multitudes, personas que están al lado, siempre se va a sentir solo, ¿sí? Se va a sentir solo, en este caso como el apóstol Pablo, con la presencia de nuestro Dios. Y aquí Pablo es un ejemplo de esto. Sabemos que el apóstol Pablo en todas sus 13 cartas está acompañado de personas, de Timoteo, de Sila, de Lucas, ¿sí? Y personas que de alguna manera estuvieron allí, como Epafras, y todas esas personas de alguna manera lo acompañaron. Pero cuando estaba en un juicio, dice que lo dejaron solo. Y dice allí en el verso 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y de eso entonces se cumple lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Nunca te voy a dejar, todos los días estaré contigo. Fueron las palabras de Jesucristo a los discípulos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener esta seguridad y esta promesa que está allí, de alguna manera apropiarla para nuestro liderazgo, ¿sí? Para desempeñarnos dentro de ese liderazgo, y a pesar de que te veas rodeado, bien sea de familia o de amigos o de esas personas que acompañan tu grupo ministerial, ¿sí? Hay un momento que posiblemente te has sentido solo. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, un misionero, el hombre que escribe 13 cartas en el Nuevo Testamento, el hombre escogido por Dios para hablarnos de la gracia, para escribir sobre la gracia. Y ahí podemos nosotros en este momento apropiarnos de esa palabra y decir: bueno, posiblemente me quedé sola en el hogar, quizás te dejaron sola o solo, pero aquí hay una promesa, y es que aunque estés sola o solo, el Señor no nos deja solo. El Señor está dentro de nosotros, y lo mismo, aunque le pasó a Pablo, nos puede estar pasando a nosotros. Entonces no te puedes sentir
sola, sino tomar estas palabras que están aquí. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen la palabra del Señor. Entonces es importante que la palabra de nuestro Dios, allí la presencia de Dios, esté siempre al lado tuyo. ¿Sí? Que la presencia del Señor siempre te respalde, que la presencia del Señor siempre te guíe, y aunque te sientas sola, hoy puedas apropiarte de estas palabras que le estaba escribiendo en ese momento el apóstol Pablo a Timoteo y que hoy pueden ser para nosotros. Entonces, otro asunto importante que yo veo cuando el apóstol Pablo está escribiendo en el capítulo 4, ¿sí? En el verso 3, él está diciendo estas palabras, dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces es importante tenerlo claro. Siempre han existido y existirán los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas personas, ¿sí? Pero cuando usted y yo estamos dirigidos por esta palabra, cuando nosotros escudriñamos esta palabra, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, no podemos permitir que el engaño llegue, porque ellas nos van a iluminar, ¿sí? ¿Quién es el que viene con buenas intenciones? Entonces nosotros siempre, cuando estamos siendo guiados por esta palabra, ¿verdad? Siempre vamos a tener el camino correcto, la guía correcta, ¿sí? Entonces yo no entiendo cómo tú te vas a dejar engañar por ese falso maestro, por ese falso profeta que llega a la vida tuya si tú estás leyendo las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy, ¿verdad? Estamos leyendo en este caso que el apóstol Pablo está diciendo aquí, maestro conforme a sus propias concupiscencias. Y sigue diciendo en el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Claro que eso pasa, ¿sí? Aquellas personas que no leen las Escrituras, aquellas personas que no leen la Biblia, obvio que las va a apartar ese falso maestro, esa falsa doctrina que toca todos los días la puerta de tu casa para querer entrar a tu hogar, a tu familia. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, entonces tú y yo vamos a ser engañados. Dice un versículo en la palabra de Dios, porque mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Pero usted y yo, cuando leemos las Sagradas Escrituras, no vamos a encontrar ninguna doctrina mentirosa que quiera venir y dejarla entrar a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, allí en el verso 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? Entonces Dios ha dado un ministerio a la vida de cada uno de nosotros, un ministerio que tenemos y que podemos desempeñar, ¿sí? Que podemos hacer y que podemos practicar. Hoy nosotros podemos ser evangelistas colocando a través de los grupos, ¿verdad?, que tenemos en nuestra red de WhatsApp o de Facebook, colocando un versículo. Allí podemos hacer obra de evangelista, ¿sí? Sin necesidad de abrir nuestra boca, ¿sí? Allí en esa red que usted tiene, usted puede escribir un verso y usted está haciendo la obra de evangelista, o está colocando un versículo allí en el estado de WhatsApp, ¿sí? Allí estás haciendo la obra de evangelista, ¿sí? No vamos a colocar en nuestro estado algo que enrede y que dañe, sino que tú y yo procurar colocar algo que edifique la vida de las personas que siguen la red social que tú tienes. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le está diciendo, dice aquí en el 5, pero tú
sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Toda aquella persona que ha sido llamado por Dios, Dios la llamó para evangelizar, Dios la llamó para que hable a tiempo y afuera de tiempo, así como estaba diciendo en los primeros versos, ¿sí? A tiempo y fuera de tiempo, como lo dice en el verso 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Entonces es una obra tuya, ¿sí? Te toca, ¿verdad?, usar ese ministerio que Dios te ha dado para hacer la obra de evangelista. De esa forma, entonces, he terminado de leer el libro de Segunda de Timoteo. Antes queremos mirar, ¿sí?, unas conclusiones, unas pequeñas conclusiones de qué se ha podido o qué he podido aprender en todo este libro, ¿sí? Entonces, mirad, en el capítulo 1 sabemos que Pablo es el que escribe la carta, se la escribe a Timoteo, ¿sí? Y el apóstol Pablo en el verso 5 le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo entonces acude a la carta, a sus palabras, y ahí está a Timoteo a que esa fe genuina que hubo en su abuela, en su madre también, permanezca en la vida de él. Entonces esta es una palabra que hoy nos confronta a nosotros que somos padres, ¿verdad? Y que mañana seremos abuelos y abuelas a seguir practicando. Y aquí el apóstol Pablo instruye, insta a Timoteo. De alguna manera le exhorta y le dice, mantén la fe que hubo en tu abuela, que hubo en tu madre Eunice, y que estoy seguro que en ti también está. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Estamos haciendo rápidamente una conclusión de todos los 4 capítulos que tiene este libro y que hemos leído en esta noche. También le dice allí en el verso 6, le dice así. Él le dice así. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del fuego del don de Dios que está en ti. Entonces le dice, provoca ese fuego de Dios que hay en tu vida, ese fuego del Señor que quema la presencia de Dios que hay en tu vida. Comienza a avivarlo, comienza a provocarlo, comienza a demostrar ese fuego de Dios. No dejes, ¿sí?, que el frío te consuma, sino al contrario, aviva el fuego de Dios que está en tu vida. Le está diciendo Pablo a Timoteo en el capítulo 1, verso 6. Ahora también le dice en el verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía no debe estar en nosotros. Debemos estar llenos de la presencia de Dios. El miedo a lo que se está viviendo en este momento no debe enfrascar tu vida. El miedo no debe hacer parte de tu vida. Tú tienes presencia de Dios en la vida tuya. En la vida tuya está el poder de Dios. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No permitas que la cobardía llegue, que el miedo llegue, sino en tu vida comienza a proclamar que Cristo es el Rey de tu hogar, de tu vida, de tus decisiones, del propósito tuyo. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo y que hoy nos dice a nosotros. También le dice allí en el verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de testificar que Cristo es el Rey de tu vida. No te avergüences, no vivas allí en lo oculto, no vivas escondida o escondido. Proclama que Cristo es
y será el rey de tu vida, el rey de tus redes sociales, el rey de tus sueños. No te avergüences, no te dé miedo, no te dé pena, ¿sí?, de escribir un verso allí en tu red social, ¿sí? Cristo allí hará una obra maravillosa cuando usas y proclama que Él es el Rey de Gloria. Así le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Y todo eso lo estudiamos el primer día que comenzamos a leer este capítulo. Luego en el capítulo 2, el apóstol Pablo comienza de alguna manera a usar 3 palabras. Y la primera palabra que usa es la palabra soldado. Y él, cuando habla de la palabra soldado, le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2. Ningún soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y es verdad, el soldado se dedica a cumplir su vida militar, a ponerse el uniforme, a ir a la guardia, a proteger, a dar cobija a todos los que dependen de su responsabilidad. El soldado no sale huyendo. El soldado da la vida por sus compañeros. El soldado lucha y da la vida por la buena causa de lo que él cree en la cual está luchando. Y esa es una palabra que allí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Luego le escribe entonces del atleta. Todo eso que te estoy leyendo, que te estoy diciendo, está en el capítulo 2. De 2 de Timoteo, y le dice: el atleta, para ser coronado, debe luchar legítimamente. Toda aquella persona que es deportista, que practica la alta competencia en el nivel que esté, siempre está concentrado y está pensando luchar legítimamente, ganarle a su enemigo de carrera o de deporte, pero legítimo, dentro de lo que es legítimo. Y es así porque ¿cuántos deportistas no son bajados de su corona luego que han ganado, pero que se descubre que practicó la injusticia, que no fue fiel, que no practicó lo legítimo? Y el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo: tú eres un atleta, lucha legítimamente, lucha a ser coronado, lucha sobre esta carrera y sobre este propósito. Y luego el apóstol Pablo termina con una palabra allí, y es la palabra labrador. Y entonces le dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y todos los que somos campesinos sabemos que el campesino comienza de alguna manera a preparar su buena semilla para echarla en la tierra y que esa semilla comience a germinar. Entonces algunos cultivos demoran 4 meses, otros 6 meses, hasta algunos que demoran mucho tiempo, como el café, como el coco, ¿sí? Y ese campesino está esperanzado en ese fruto que va a dar el producto de su trabajo que ha hecho como labrador. Y alguien estudiando estas palabras encontró que esas 3 palabras, la S, la A y la L, forman una palabra llamada sal. ¿Sí? Sal. Un teólogo estudiaba sobre esto, que ese versículo entonces habla de la sal. Y todos aquellos que hemos leído el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla y dice: vosotros sois la sal de la tierra, y la sal de la tierra no sirve cuando ya es hollada. La sal de la tierra, la sal entonces es ese ingrediente esencial que sirve para preparar de alguna manera los alimentos que hacemos. Pero aparte de hacer y de darle de alguna manera ese sabor al alimento que tú y yo preparamos, entonces la sal también sirve para preservar, para conservar. Y Jesús está diciendo: ustedes son sal, ustedes son los que sazonan la tierra. Y todo eso lo explicamos el día que estudiamos el capítulo 2.
Luego en el capítulo 3 comienza el apóstol Pablo a decirle a Timoteo el carácter de los hombres en los últimos tiempos, en estos tiempos, y comienza a darle una lista cómo es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y ahí le dice: son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso es las palabras que está escribiendo Pablo a Timoteo. Pero nos preguntamos hoy, ¿será el mismo carácter que vemos hoy de muchos hombres? Claro que sí. Hay muchos hombres malos. Nosotros podemos presenciar en nuestro país hombres malos, pero también no podemos generalizar que todos son malos. Hay hombres buenos, hay padres de familias buenos, hay mujeres buenas, hay madres de familias buenas, hay hijas buenas que se dedican a conservar los buenos principios. Y usted y yo tenemos que leer esta escritura, ¿sí?, para conservar esos principios, ¿sí? Y allí en el capítulo 3, verso 13, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, la que están leyendo muchas personas hoy en el mundo, este libro que es el libro más vendido en esta pandemia, que está siendo leído por hombres y mujeres, es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir. Nosotros tenemos que acudir a este libro más. Aquí en uno de los salmos dice el salmista: medita en la palabra de Dios de día y de noche. Allá en el libro de Josué dice: es necesario que practiques y leas la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí nos está diciendo: es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y todas esas palabras se las está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, pero que hoy pueden ser útiles y son útiles para nosotros. Y allí en el capítulo 4 lo acabamos de explicar. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo en un mensaje de urgencia: es necesario que vengas pronto a verme, es necesario que vengas, y es necesario que cuando vengas de alguna manera me traigas los libros. A mí me gusta este verso, y aquí vamos a terminar. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Toda hija de Dios, todo hijo de Dios tiene que estar leyendo los libros, esos libros. Y así fue que descubrió Daniel. Cuando uno lee el libro de Daniel, va a encontrar que él, leyendo las escrituras, fue que entendió que ya se habían cumplido los 70 años. Nosotros tenemos que leer la escritura, la palabra de Dios. Este libro no es para estar abierto en el Salmo 91, no, señor. Este libro es para leerlo todos los días, porque esta carne, este cuerpo quiere irse al pecado, este cuerpo quiere practicar las obras de pecado. Pero cuando yo leo las escrituras, allí el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en mi vida me va a ayudar. Me alegra que me hayas acompañado a leer el libro de 2 de Timoteo. Estamos leyendo las escrituras, y en toda esta cuarentena hoy terminamos de leer ya 10 libros del apóstol Pablo, las 10 cartas más cortas. A partir de mañana, si Dios nos permite y de alguna manera tenemos este medio, vamos a leer las 3 cartas que nos hacen falta, que es 1 de Corintios y 2 de Corintios y el libro de Romanos. Yo soy lector de la Biblia, pero la leo por libros, porque por libros se puede aprender más.
¿sí? Porque por libros sabemos el contexto, por qué lo escriben, a quién lo escribe, y ahí aplicamos la hermenéutica. No me considero un gran teólogo, sino un lector de la palabra de Dios. Y allí cuando la leo puedo aprender. Te invito entonces que a partir de mañana te puedas conectar y podamos aprender de la palabra de Dios. Me alegra que hayas estado en esta noche y de alguna manera esta media hora la hayas dedicado a escuchar la palabra de Dios. Y mañana otra media hora podamos aprender de lo que dicen las Escrituras. Ahora te invito a orar y a declarar en tu vida que eres una mujer de éxito, eres un hombre de éxito y que las bendiciones de Dios te acompañarán siempre. Además, declarar que tú y yo somos negativos para ese virus, ¿sí? Eso no llega a nuestras casas, es un demonio que no tiene autoridad en tu vida. Oremos al Señor. Padre buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos toda gloria y toda honra. Gracias por permitirnos estudiar y leer tu palabra. Gracias, oh Dios, que la misericordia tuya siempre nos acompañe. Te damos a ti gloria en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, cuídate mucho.